noches para todos, buenas tardes si por ahí alguien está todavía de día. De antemano quiero agradecer a COPSE La Unión, Centro Cultural La Unión, por esta invitación de poder compartir ante ustedes la historia de la migración japonesa. Como muchos ya saben, soy exalumno del Colegio La Unión, promoción 2006, por lo que me es de mucha gratitud esta invitación y hoy que se conmemora el Día de la Amistad Peruano-Japonesa. Aquí desde Japón me encuentro conectado para estar presente con todos ustedes. Para comenzar con la presentación, voy a compartir mi diapositiva. Yo vine a Japón en el año 2017 por una beca de estudios que brinda la Nippon Foundation, en la cual pude llevar mi maestría en cooperación internacional. En el 2019 pude retornar por 3 meses a Lima y estuve como pasante en JICA Perú, y luego de graduarme en marzo de 2020 de la beca, ingresé a la asociación Kaigai Nikkei Kyokai, que por contrato con la JICA lleva la administración del Museo de la Migración Japonesa al exterior. Desde el año 2023 soy el encargado en el área de eventos y exhibiciones, lo que hizo posible que pueda tener mayor acceso a la información acerca de la historia de la migración. Espero que les sea de mucha utilidad esta charla y que en un futuro puedan conocer el Museo de Yokohama también. Ya haciendo una autopresentación, mi nombre es Tadaki Ito, también me pueden llamar Álvaro, y soy Nikkei Yonsei de cuarta generación. Mi abuelo Luis Tomo Ito fue el primer presidente Nisei del diario Perushimpo, por lo que tomé la decisión de estudiar periodismo en la universidad. Y luego de obtener mi licenciatura en comunicación, trabajé durante 5 años en el mismo diario antes de venir a Japón. De niño viví en Japón también, desde los 4 a los 7 años, y entré al Colegio de la Unión para tercer grado de primaria con 8 años. Bueno, os voy a narrar un poco la historia de la migración japonesa, que imagino muchos conocen en el ámbito local, pero les quiero compartir desde una perspectiva de Japón, lo que haría que sepan mayores detalles del por qué Japón comenzó con la política de migración. Un poco para hacer de introducción, el Museo de la Migración Japonesa se encuentra en el segundo piso de JICA Yokohama. Esta zona es hoy un punto turístico denominado Minato Mirai, que significa Puerto Futuro. Este año el puerto de Yokohama cumple 166 años de apertura. Ahora, siempre nace la pregunta, ¿por qué por qué hay un museo de la migración japonesa en el edificio que se supone ven temas de cooperación internacional? Pues la JICA en el pasado se encargó en enviar a los japoneses al exterior, justamente como parte del trabajo de cooperación internacional, la cual culminó oficialmente en el año 93, hace 32 años. Otro factor importante fue la voz de los mismos descendientes, que durante muchos años pidieron que en Japón se difunda la historia de la migración al exterior. Este pedido se hizo presente en la Convención de Nikkei japoneses, conocido como Kaigai Nikkei Taikai, por lo cual el mensaje llegó a JICA y así, cuando se inauguró el edificio en el año 2002, se pudo hacer realidad ese sueño de todos los inmigrantes y sus descendientes. En nuestro museo separa la historia de la migración japonesa en 5 etapas. Uno, inicio de los viajes al exterior, que es desde 1853 a 1884. Dos, el inicio de la migración de Kasegi al exterior de trabajadores japoneses, desde el año 1885 a 1907. El periodo 3 es el inicio del movimiento migratorio de carácter permanente, desde 1908 a 1940. Después, el periodo 4 es durante la Segunda Guerra, la cual es la interrupción de la migración al exterior desde el 1941 a 1945. Y por último, el periodo 5 es el reinicio de la migración al exterior en la posguerra de 1946 a 1993. Por lo que les iré contando de forma cronológica y mezclando anécdotas sobre cómo Japón inició el proceso migratorio. Periodo 1. Antes de la llegada del Comodoro Perry en 1853, Japón había estado aislado del resto del mundo durante más de 200 años, bajo la política de Sakoku. Los objetivos de esta expedición incluían la exploración, la prospección, el establecimiento de relaciones diplomáticas
la negociación de acuerdos comerciales con las diversas naciones de la región. Establecer contacto con el gobierno de Japón se consideró una prioridad absoluta para Perry. Con la firma del Tratado de Kanagawa en 1854, Japón abrió sus puertos a las naciones extranjeras, lo que provocó grandes cambios económicos y sociales en el país. El 23 de mayo de 1866, en años finales de la era Edo, el gobierno japonés, en ese entonces llamado Bakufu de los Tokugawa, determinó que todo japonés que desee viajar al extranjero con el propósito de estudiar o hacer negocios tendrá acceso a un Gomeno Insho, documento autorizado para poder viajar. Sí, estos mismos que hoy conocemos como pasaporte. Aquí tenemos el Insho, utilizado entre 1866 a 1866 a 1876. Una cara estaba escrita en japonés y el otro lado en inglés. Ustedes que deben de haber visto un pasaporte alguna vez, se habrán dado cuenta que a ese documento le hace falta la fotografía de la persona. En esta época, la fotografía ya existía, pero para reducir los costos se había optado por no utilizarlo. Entonces, para reconocer al dueño, lo que hacían era describir las características físicas de la persona. Por ejemplo, aquí tenemos un insho. Los datos que llevaba es lugar de nacimiento, dirección actual, nombre, edad, y describían ojos, boca, nariz, rostro, y se le sumaba otras características como lunares, tatuajes, etc. Esta hoja que les muestro está en blanco, ya que utilizamos en eventos de verano para que los niños puedan crear su propio insho. En 1868, el americano Eugene Van Reed embarca con destino a Hawái, llevando a 150 japoneses, pero sin permiso de gobierno Meiji. Ellos, conocidos como Ganne Mono, al ser el primer año del periodo Meiji, fueron reclutados en Kanagawa y en conmemoración al día que ellos llegaron a la tierra hawaiana, la Convención de Nikkei japoneses en el exterior, realizada en el año 2018, se asignó que el día 20 de junio será recordado como Día Internacional de Nikkei, lo cual hace que nuestra entidad organice eventos anualmente. En 1872, en el puerto de Yokohama, ocurre el incidente de María Luz. El gobierno Meiji libera a un grupo de culíes chinos que viajaban a bordo del navío peruano María Luz y los devuelve a su lugar de origen. Con este caso, las autoridades japonesas manifiestan su determinación de hacer frente al tráfico de culíes. Se promulga la ley contra el tráfico humano. Este incidente conlleva la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón, que se firmó en 1873 en Edo, actual Tokio. Este tratado es uno de los vínculos más antiguos entre América Latina y Asia, justamente. Y bueno, por ello, hace 2 años se conmemoraron los 150 años de amistad peruano-japonesa también. El periodo 2. El inicio de la migración de Kasegi al exterior de trabajadores japoneses. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, la migración se define como el desplazamiento de una persona o un grupo de personas a través de una frontera internacional o dentro de un mismo país. En términos oficiales, muchas definiciones consideran que una persona es migrante cuando reside en otro país por 6 meses o más. En ese sentido, el hecho de dejar el país que uno nació ya es tomado como migración. En cuanto a la historia, en mediados de la década de 1880, es que hay una llegada masiva de trabajadores japoneses al reino de Hawái y en la costa del Pacífico de Norteamérica. Ellos fueron con un contrato de trabajo de 4 años para realizar tareas en plantaciones azucareras hawaianas y por otro lado, desde 1883 se tiene registrado una cantidad de jóvenes que viajaron en un plan de estudio-trabajo en la bahía de San Francisco de Estados Unidos. Ellos son conocidos como Shosei. Los Shosei eran estudiantes trabajadores y según el informe remitido en 1890 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, en San Francisco y Oakland habían cerca de 4.000 residentes japoneses, siendo los estudiantes la gran mayoría. Ellos habían decidido cruzar el Pacífico con la intención de absorber conocimientos en Estados Unidos para luego transmitirlos en Japón. La mayoría dominó el idioma inglés y fueron piezas importantes en la modernización, occidentalización del Japón.
Los que se quedaron en tierras americanas se convirtieron en líderes comunitarios respetados y colaboraron con los migrantes que fueron llegando a Estados Unidos posteriormente para trabajar. Muchos historiadores japoneses recalcan que la fase inicial del movimiento japonés a través del Pacífico debería catalogarse como salida laboral temporal al exterior, antes que migración al exterior por eso mismo. Si bien es cierto que muchos trabajadores de Kasegi, como también los Shosei, pudieron retornar a Japón luego de alcanzar sus objetivos, hubo otros que por distintos motivos no pudieron volver y tuvieron que prolongar su estadía. Por otra parte, el fenómeno iba en alza, ya que los japoneses que retornaban desde el exterior compartían sus relatos de afuera, mostrando una mejora material y mental en su vida cotidiana en sus aldeas, lo que se reforzó con boletines que distribuían las compañías de migración de la época. En los 10 años transcurridos entre 1885 y 1894, cerca de 29.000 japoneses emigraron al reino de Hawái, bajo condiciones acordadas oficialmente entre los gobiernos. En la historia del Japón, a estos trabajadores se les llama kanyaku inin, que significa contratados por acuerdo gubernamental. En un inicio de la convocatoria se hizo a nivel nacional, pero los funcionarios de Hawái comenzaron a pedir a trabajadores de 4 prefecturas de forma especial, ya que eran muy aplicados en el trabajo y se adaptaban rápido a las duras condiciones de en las plantaciones. Ellos eran oriundos de Hiroshima, Yamaguchi, Kumamoto y Fukuoka, por lo que desde el segundo año se reclutaron en las 4 prefecturas y al final de los 29.000 trabajadores en total, como les contaba, el 96,1% provenían de estas 4 prefecturas. Si bien no quedan registros oficiales, se dice que un 60% habría vuelto a Japón, mientras que el 40% restante permaneció en Hawái por diversas razones, constituyendo una comunidad japonesa en las islas. Si se dan cuenta, se trata de la zona oeste del Japón, lugares donde aún predominaba la filosofía tradicional de centrarse en la disciplina, de sobreponerse ante cualquier adversidad y sobre todo personas que ya estaban acostumbradas a dejar su ciudad natal en busca de un futuro mejor. Justamente mi bisabuelo era de Yamaguchi y también tengo bisabuelos que eran de Hiroshima y Kumamoto.